Voy a pasarme a SAM y vamos a montar ahí el mecanismo de 4 barras. Lo vamos a hacer con esas dimensiones que ya tenemos para cada uno de los eslabones. Pero entonces vamos a ver cómo hacerlo, cuáles son los trucos para dibujarlo en SAM. Ok, el primer eslabón es el eslabón AB, pero este dibujo que yo hice en genérico, obviamente, pues no empiezo con cita 1 en 0 grados, porque si lo dibujara en 0 grados queda un dibujo bastante atravesado, muy difícil de analizar. Entonces es un ángulo genérico por ahí. Entonces la idea es dibujarlo más o menos en una posición como esta, pero tengo que definir un ángulo inicial. Entonces se me ocurre darle al eslabón AB un ángulo de 45 grados. En su análisis de Excel, como ustedes van a querer comparar luego las gráficas de Excel contra las gráficas de SAM, si en su análisis de Excel el ángulo inicial es de 0 grados, entonces resulta que no van a coincidir las curvas, van a quedar desfasadas. Bueno, de hecho, yo lo inicié con 50 grados. Vamos a usarle 50 grados. Pero ven la forma en que ustedes van a introducir esto. La idea no es que pongan 1, 2, 3, 4 ahí seguido. Bueno, ya estamos definiendo que vamos a empezar en 50, pero no es que escriban ahí seguido 50, 51. Si empiezo en 50, en ese caso, ¿a qué ángulo llegaría? Sería 50 más 359 grados más. Digamos que más 360, ¿cuánto sería? 410. 50, 410. Entonces, ustedes, si nos movemos hasta aquí abajo, observen, efectivamente, mi último ángulo es 410. ¿Ok? Pero, para que les quede muy versátil esto y cambiarlo en cualquier momento, entonces vean el siguiente truco que ustedes van a hacer. En vez de poner los números ahí seguidos, pues ya ustedes saben que si yo quiero poner una secuencia, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, aquí. Yo quiero aquí 50 y que se repita eso. Puedo poner con solo unos 3 valores que ponga, 52, ¿ok? Entonces, marco los 3 valores, me paro en la esquina inferior derecha, arrastro para abajo hasta donde yo quiera y suelto, y ahí se va copiando, ¿verdad? Entonces podría hacerlo hasta abajo para que llegue hasta 410 que es lo que necesito, pero no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner una fórmula acá. Vean esta fórmula. El primer ángulo está en la celda A9, entonces en el siguiente dice A9 más 1, y esa fórmula la copio de ahí para abajo, se actualiza. Entonces, la siguiente va a decir A10 más 1, A11 más 1, ahí sigue. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si de repente yo quiero que esto empiece en 0 grados, le pongo un 0 al primero, le doy enter y automáticamente se me actualiza todo. ¿Verdad? Si me voy abajo, me va a salir 360 grados. Ahí está, 360. Y de esa manera, quiero que 45 sea el primero. Ahí está, ¿ves? Se me actualiza siempre y se van a estar actualizando las curvas, todo. Entonces, esto es lo que quiero que hagan. Vamos a empezar entonces para que todos lo hagamos igual. Con 50 grados va a ser mi primer ángulo. Ok. Una vez, otro tip importante es que vean la cantidad de columnas. Esto es exagerado, ¿verdad? Aquí voy por la columna U. Y entonces cuando yo me desplazo voy perdiendo información. Vean que sin embargo no dejo de ver cita 1. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante porque todos los valores dependen, de alguna manera dependen de cita 1. O yo quiero saber para el ángulo que estoy analizando cuánto es cada uno de los valores de las columnas siguientes. Entonces observen lo que tengo acá. ¿Saben cómo se hace eso? Ahí estoy fijando la columna 1. Pero además, si me hago muy para abajo, observen que sigo viendo los títulos. Vean que ya voy por la fila 300 y resto, y sigo viendo los títulos. Eso también es muy importante porque si no se pierde uno, entre tantas columnas se pierde uno y deja ver cosas importantes. ¿Saben cómo se hace eso? Yo no, profe. Ok, entonces vamos a verlo. Es muy sencillo. Yo me paro en la primera
celda que yo quiero ver. O sea, en este caso, vean que los títulos quedan estoy en la fila 9 ahorita, están de la fila 9 para arriba, son los títulos, y de la columna B hacia la izquierda. Entonces, esta es la posición donde esta es la esquina superior izquierda de mi tabla. Lo que esté de ahí para arriba y para la izquierda, quiero que se mantenga fijo. Entonces, me paro ahí y me voy a vista. Y aquí dice inmovilizar. En inmovilizar, entonces dice inmovilizar paneles o inmovilizar fila superior o primera columna. Si pongo primera columna, solo va a quedar fijo la columna A, pero si me muevo para abajo, dejo de ver los títulos. Si lo que pongo es esta opción, inmovilizar fila superior, me muevo para abajo, perfecto, sigo viendo los títulos, pero si me muevo hacia la derecha, pierdo la columna A. Entonces, la que tengo que poner es esta, inmovilizar paneles. Vean que es intuitivo al ver acá las sombras celestes, ¿verdad? Que me salen. ¿Está claro? Y si ustedes se equivocan y activan en una posición que no es la que corresponde, si vuelven a pulsar esto, se desactiva esa inmovilización. O sea, si yo ahorita lo tocara, se me desactiva eso. Ok, lo otro es que una vez que ya ustedes tienen eso calculado, todas las fórmulas introducidas, vean que ya yo aquí tengo alfa 2, alfa 3, aceleración de C radial, aceleración de C tangencial. Entonces hay columnas que ya no me interesa, que estuvieron solamente de paso ahí, pero no me interesa ver. Como por ejemplo, ¿para qué me interesa saber cuánto es cita 5, cita 6, cita 2, cita 3, todo esto? Entonces todas estas cosas yo las puedo ocultar. Para ello me paro en la fila donde aparecen los títulos de las columnas. Aquí me paro, vean, marco la fila D, por ejemplo, y yo digo, bueno, esta no me interesa verla, entonces le doy botón derecho y le doy ocultar. ¿Ok? Si la quiero volver a ver, entonces me paro en la columna anterior y la posterior, las marco las dos, le doy botón derecho, mostrar. Entonces me muestra lo que está oculto. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ocultar todas estas hasta que quede solo VB. Entonces me paro acá, me desplazo hacia la derecha, botón derecho, ocultar. Entonces vean que ya tengo más información. Aquí vamos a ver VB, omega 2, VC, omega 3, aceleración de B radial, alfa 2, alfa 3. Esto es lo que me interesa graficar, ¿verdad? Aquí más bien me está sobrando 2, que son BD y cita 4. También los podría ocultar. El problema es que si los oculto, voy a hacerlo en este momento, ¿qué pasaría? Que oculto las longitudes de los diferentes eslabones, ¿verdad? Pero para que eso no me ocurra, yo lo que podría hacer es que entonces, vamos a ver, puedo hacer esto, le doy control X, cortar, y necesito 2 columnas para eso, lo pego aquí en la O, ahí está, le doy cortar y pegar, porque si lo doy copiar se me pierden entonces todas las fórmulas, ¿verdad? Que van a hacer referencia a esto. Aquí de hecho después hablamos de estos valores que no estamos trabajando. Entonces, ahora sí, lo que está en las columnas B y C que quiero ocultar, lo voy a pasar control X, lo paso para las columnas M y N, está ahí. Esto de aquí también, control X, lo paso para acá, ahí está. Bueno, de hecho, metros por segundo cuadrado, control X, lo voy a poner aquí, que es la M y N. Y centro de gravedad está en la A, nada más que constante de gravedad. Tal vez lo voy a abreviar para que no quede cortado. Entonces voy a poner así, abreviado constante. Constante gravedad. Ahí está.
Voy a ampliarle un poquito el ancho de la columna A. Y entonces ahora voy a ocultar también la B y la C. Ocultar. Y ahí está. Entonces ya tengo estrictamente lo necesario para poder empezar a graficar, ¿verdad? Porque de lo contrario es demasiada información y entonces yo me voy moviendo hacia la derecha, aunque ya vimos que tengo los títulos fijos, pues hay algunas columnas que no son títulos que dejaría de ver. Voy a poner a mostrar para hacer el SAM, voy a necesitar alguna información ahí que me interesa. Me interesa, vamos a ver, dejar visibles los ángulos cita 2 y cita 3, que son los que definen a los eslabones. Y ahora sí, nos vamos para SAM. Y voy a empezar a hacer mi mecanismo de 4 barras. Entonces empiezo con la manivela AB. Para eso tomo el elemento viga. Me voy a parar en un punto cualquiera, no importa dónde. Y hago un eslabón, no importa hasta dónde, no importa la longitud ni el ángulo. Suelto ahí. Voy a verificar las unidades. Aquí dice que es un largo de 255 milímetros. Está bien. Las unidades están puestas en milímetros y el ángulo dice 59.57 grados. Está bien. Si esas no son las unidades, ustedes pueden venir aquí a Archivo, Preferencias. Tocan este botón grande del centro que dice Configurar unidades y dimensiones. Y aquí vamos a indicar posición en milímetros, ¿verdad? Y ahí aparece milímetros, metros, pulgadas, pies. Vamos a dejar en milímetros. La velocidad en milímetros por segundo, aceleración en milímetros por segundo al cuadrado. Fuerzas en Newton. Bueno, nada de eso se cambia normalmente. Y aquí donde dice rotación, que diga grado, ¿verdad? Y no en radianes. Velocidad angular, velocidad de rotación, radianes por segundo, y aceleración radial, radianes por segundo cuadrado. Esos son los que me interesan. Le doy OK. Y OK una vez más. OK, entonces ya tengo el primer eslabón, pero no coincide con lo que yo definí en el mecanismo. Primero que nada, su longitud. Que su longitud, les dije ahora que era de 300 milímetros. Entonces, voy a pararme en el extremo superior derecho, que es el nodo 2. Le doy botón derecho, propiedades del nodo. Y voy a indicar acá donde dice polar relativo. Le voy a dar un radio que es igual a su longitud. Vean que está en milímetros, dice ahí. Entonces digo 300 milímetros. A un ángulo, los ángulos, el programa los mide con respecto al eje X positivo, en sentido antihorario. Entonces va a ser un ángulo de 50 grados para que coincida con mi hoja de Excel. Y con referencia al nodo cual, estoy en el nodo 2, va a ser con referencia al nodo 1. ¿Ok? Le doy OK. Y ahora si me paro sobre él, observen, dice, largo 300 milímetros, ángulo 50 grados. ¿Ok? Entonces ya tengo el primer eslabón dibujado. Puedo dibujar, de aquí me puedo brincar los eslabones 2 y 3, que son los BC y CD, y voy a dibujar la bancada, que aunque al final no me interesa tenerla, es para definir la ubicación del extremo D. Entonces, tomo un elemento viga, me voy a parar aquí, en nodo 1, me desplazo hacia la derecha. Aprovechando estas líneas guía, pues voy a ponerlo a la misma altura, pero no es necesario, del nodo 1. Y ahora en el nodo 3 voy a hacer lo mismo que hice en el 2. Me paro en el nodo, botón derecho, propiedades del nodo, polar relativo, y ahora le voy a decir para la bancada que es AD, yo les dije que mide 500 milímetros, entonces escribo aquí 500 milímetros. ¿A qué ángulo estará ese eslabón? ¿Cuál será el ángulo que le tengo que dar ahora a la bancada? Ángulo 0, bro. Ángulo 0, exactamente, 0 grados, y siempre también con referencia al nodo 1. Le doy OK. Entonces vean que ya está perfectamente horizontal.
dice ángulo 0, largo 500 milímetros. Ok, entonces ahora sí viene acá el eslabón BC. De nuevo, elemento viga. Me paro acá y voy a dibujar uno, ok, cuya longitud, pues realmente no me interesa definir ni ángulo en este momento. Pero lo cierto es que va a haber un eslabón ahí y otro de ahí a aquí. ¿Cierto? Eso sería mi 4 barras. Pero resulta que estos dos eslabones no tienen, ninguno de los dos tiene la longitud que yo definí. Veamos en cuánto me quedó el 3, que sería BC, dice que mide 256 milímetros y un resto. Y según lo que yo puse en el Excel es 400 milímetros. Entonces, ¿cómo lo voy a arreglar? Me voy a parar en el nodo 4. Le doy propiedades del nodo. El radio va a ser esa longitud de BC, que es 400 milímetros. Pero ¿qué ángulo le pongo? ¿Qué ángulo le pongo? Es un ángulo con respecto al nodo 2. ¿Estaríamos de acuerdo? El ángulo que voy a definir es con referencia al nodo 2. ¿Cómo se llama ese ángulo en mi dibujo? En el análisis que hicimos ahora. ¿Cuál sería ese ángulo? ¿Perdón? Cita 2, me parece. Sería cita 2, efectivamente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es recurrir a mi Excel y ver, bueno, cuando cita 1 es 50 grados, ¿cuánto me dio cita 2? Aquí está, 42.46 grados. Entonces, utilizando ese truco, me voy a ir al SAM y le doy ese ángulo, 42.46 grados. 42.46 grados. ¿Con referencia a cuál nodo? Tengo que poner acá 2. Al 2, efectivamente. Y le doy OK. Bueno, ahí está. Ese ángulo, vean que es que el ángulo que le di fue 42.46 y cita 1.50. La diferencia entre ellos dos es de 7.54 grados. Por eso se ven como muy alineados, pero realmente no lo están. ¿Verdad? Si me paro, entonces ahora en este elemento 3, vean, dice largo 400. Ángulo 42.46. Y si me paro en el nodo, en el elemento 4, me dice que el largo es 499.989, o sea, eso es 500. Eso es 500, que es el largo que le había dado a CD. ¿Ok? Entonces ya con eso lo tengo definido como necesito. Ahora vengo y le pongo los apoyos. Aquí. Aquí. Y ahora que ya está con los apoyos, voy a pararme sobre este elemento viga 2, le doy botón derecho y le doy eliminar elemento. Ya lo quito de ella, ya no lo necesito. Fue solamente de momento mientras hacía el dibujo. Ahora le voy a dar una entrada de movimiento. Aquí está, movimiento de entrada en ángulo. Me paro entonces en el nodo 1. Recordemos en qué sentido iba a girar. AB, sentido horario o antihorario. Antihorario, me parece. Antihorario. Ok, vamos a darle acá, agregar y OK, para ver cuál es el sentido que le da Sam. Vean que ya el molino se me ha iluminado, quiere decir que ya tiene movimiento esto. Ahorita aquí, para que no me choque, voy a tomar esta mano. Tomo esta mano para mover un poco esto, ahí, que no estorbe. Por ahí está bien. Ahora sí toco el molino. Digamos el movimiento completo, ¿ok? No hay problemas de movilidad, ahí está completo, ¿verdad? Voy a moverlo un poquito para arriba. Ok, una vez más. Entonces ya yo podría hacer las gráficas de velocidades y aceleraciones para ir comparando con mi análisis de Excel. ¿Preguntas? Profe, ¿qué versión de SAM es esta la que se tiene?
Esta es 6.1. Ok. ¿Alguno no lo tiene? El SAM. Yo no lo tengo, profe. Les voy a compartir. Vamos a ver cómo se los hago llegar. ¿Verdad que no hemos hecho un grupo de WhatsApp? ¿O sí? No. No, No. profe. ¿Alguno podría encargarse, por favor, de hacer un grupo de WhatsApp y compartirlo ahí en el chat para que todos nos metamos? Sí, profe, ya lo hago. Ok, por favor, me avisa entonces y por ahí entonces les comparto el programita. Bueno, yo no sé si será tan pesado si se pasa por ahí o no, pero si no, entonces igual por ahí les pongo algún link para que lo descarguen. Yo lo tengo ahí con un programita ahí para quitarle la seguridad para que quede totalmente habilitado, porque ese programa se descarga gratis de la página del fabricante, pero es limitado. No se puede poner en movimiento, por ejemplo. Entonces ahí viene el procedimiento para instalarlo para que sí leanlo muy bien antes de darle enter, que uno está acostumbrado a hacer eso, ¿verdad? Lean muy bien el procedimiento porque si lo instalan mal es súper difícil volverlo a restaurar para que no les pida ahí ya la licencia. ¿Algo más con respecto a la forma en que hice el dibujo? De mi parte no, profe. Oh, claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, este dibujo se los voy a compartir. Lo voy a subir ahí a mediación virtual, ¿verdad? De 4 barras, para que no tengan que hacerlo de nuevo y ya sobre pueden pedirle gráficas, ¿verdad? Algo muy importante es que la comparación que ustedes van a hacer no va a ser de valores en las gráficas, sino la geometría, por una razón muy importante. Observen que el eje X en el SAM son unidades de tiempo, mientras que para nosotros el eje X en nuestras gráficas va a ser valores de cita 1. Lo que pasa es, como omega 1 es constante, el recorrido angular, que en movimiento lineal equivale a la distancia, es proporcional al tiempo. Entonces, las gráficas mantienen la misma geometría, pero en vez de tener en SAM velocidad en función de cita 1, lo vamos a tener en función del tiempo. Entonces, nunca la magnitud aquí en el eje vertical les va a coincidir con la magnitud que ustedes tienen o que les vaya a dar en Excel, pero sí la geometría tiene que darles exactamente igual. Aquí podríamos sacarle, por ejemplo, nodos, mostrar, seleccionar curvas. Realmente para el 2 no tiene gran importancia porque la velocidad es constante y la aceleración también es constante, ¿verdad? Vean que aquí me muestra las componentes en X o en Y o absoluto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la velocidad absoluta, o sea, que es la magnitud de la velocidad, entonces lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué curva me va a generar esto? La velocidad absoluta de V. ¿Qué forma tendrá la gráfica de la velocidad absoluta de V? Esa es constante, profe. Es constante. Entonces, ¿cómo se va a ver la gráfica? Como una línea horizontal. Una línea horizontal, veámoslo aquí. Esto es la velocidad de V absoluta. Pero si la graficara por separado en X y en Y, ya no es una línea recta. ¿Por qué? Porque dependen del seno y del coseno del ángulo, esas componentes. Entonces, me van a dar curvas sinusoidales o, sí, curvas sinusoidales. Entonces, veamos si le pongo solo Vx, por ejemplo. ¿Vean? Una curva sinusoidal. Si le pongo también Vy, ¿ok? Igual, y están desfasadas. ¿Cuánto es el desfase entre una y otra? ¿Cuánto tiene que ser el desfase entre una y otra? El desfase entre es el desfase que hay entre el seno y el coseno, que es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y vean que aquí está el cero, la línea
central entonces, y tengo valores negativos y valores positivos, ¿verdad? Cuando yo grafico el valor absoluto de una variable, los valores negativos me los pasa a positivos, ¿verdad? No importa si es menos 5 o más 5, siempre va a ser el valor absoluto de eso. Entonces, cuando ustedes seleccionen para poder comparar bien el Excel contra el SAM, entonces tendrían que poner en el Excel, aplicarle el valor absoluto a la variable que están graficando para que coincidan las gráficas de uno y otro programa. ¿Ok?